¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro directo de Madridismo al Día TV. Bueno, creo que se me escucha bien. He tenido un problema técnico y no sé cómo hacer que entre Miguel Ángel con nosotros hoy, así que lo siento mucho. Lleva mucho tiempo sin poner esto en pantalla 2 y he tenido un problema técnico y ya está, chavales, lo siento mucho. Me voy a estar yo. Bueno, vamos a hablar de la actualidad del Real Madrid. Estas cosas me joden, la verdad. No se las puedo solucionar y en el momento, a 3 minutos, pues no las puedo solucionar. A 3 minutos de que empiece el directo. Bueno, vamos a hablar de toda la actualidad del equipo porque tenemos cositas interesantes de las que hablar. Tenemos temas recurrentes algunos. Obviamente ya habéis visto el titular de este directo, que es el que es. Espero que consigamos de alguna manera que Mariano se vaya lejos del Real Madrid, que le vaya todo muy bien, pero que le vaya todo bien lejos del Real Madrid. Y por cierto, hay novedades y movimientos, porque Juanmi Latasa parece que se puede ir al Getafe. Una alternativa que tenía el Real Madrid, una opción que tenía el Real Madrid dentro de la zona de 9 y que va a salir rumbo al Getafe muy probablemente. Vamos, así lo ha dicho José Félix Díaz y me da la nariz que va a ser así. Va a ser así. Gracias, Kaiser. Me has visto con Sergio Ico, con Sergio García Ronrás y Alex Diago, dos buenos amigos, colegas de profesión y gente maja. Buenos tíos. Sí, ahí hemos estado un ratito en la plataforma morada. Así que espero, Kaiser, que te quedes también aquí con nosotros en Madridismo al Día TV vía YouTube. Hola, Mugen. ¿Qué tal? Muy buenas. Bien. Mientras esperamos a si Mariano se va o no se va, pues el Real Madrid está pendiente de otras cosas. Parece ser que el Real Madrid está pendiente de otras cosas. Cuando decimos de otras cosas se refiere a que el Real Madrid pueda fichar algo. Y ya os hemos dicho en este canal, por información de gente que lleva info buena del Real Madrid, que Amine Gouiri es la opción preferente. De hecho, ya tenéis periodistas a nivel internacional que así lo confirman, lo de Amine Gouiri. Delantero que a mí me gusta mucho, habéis visto vídeo en el canal que ya hemos publicado. Para mí la mejor opción ahora mismo, con lo que hay. No, Mugen, es que he entrado simplemente he entrado como usuario, no como parte tertulia ni nada por el estilo, no como comunicador. Simplemente quería, pues bueno, estaba ahí aburrido y me encontré con su directo y me apetecía saludarles. Germán Castro, ¿qué tal? Carlos Núñez, amigo, muy buenas. Bueno, miembros del canal, ¿visteis el vídeo de Faubert? Os he puesto para los miembros plata y oro exclusivamente un vídeo de Julien Faubert. Jugador absolutamente lamentable, de lo menos profesional que yo he visto en mi vida. De lo menos profesional. Lo dicho, Cherki, Amine Gouiri siguen en la agenda del Real Madrid como opciones viables. Lo de Cherki, uno intuye que va a ser más bien en 2023. Y aparte, gente con información como Coyotito Spa, como Andrés, así lo hablan y no se descarta lo de Amine Gouiri ahora mismo. No veo que salga Mariano ni se ficha a nadie. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo no cierro la puerta, a lo del Facu aún, tío. Ryan Cherki, si me pedís opinión, que yo no tengo la información, sino que me informo mediante la gente que tiene información, valga la redundancia, yo pienso que Cherki no hay opción de que venga realmente este año. Y que el que tiene opción es Amine Gouiri, que para eso cumpliría con lo que requiere ahora mismo el Real Madrid, que es otro delantero, una vacante. Bueno, los que vayáis entrando, he intentado meter a mi amigo Miguel Ángel, no he podido, tengo unos problemas con Discord que no me dejan hoy introducir en el directo a Miguel Ángel. Os pido disculpas por ello y no está Ana Paula y esto yo no lo sé arreglar. ¿Qué opinas de Cherki? Tiene muy buena proyección, pero su vida extradeportiva me deja dudas. Bueno, él ha tenido un problema de lesión también, una temporada irregular, poco constante, poco productiva, pero su talento es bastante constatado y valorado no solo en Francia, sino en el propio Real Madrid. Jugador que empezó a sonar ya con 16 años. Recordar que Zidane ya, pues, le marcó este nombre en agenda al propio Real Madrid. ¿Es el Facu o nada? Sí. O sea, no hay otra opción a día de hoy que se esté valorando. No me consta. No sé si a vosotros por alguna vía. A mí no. Chicos, 20 likes.
vamos a por esos likes. Si os apetece apoyar este stream, apoyar este directo, apoyarme a mí, ¿vale? Se agradece. Pulgar arriba. Por cierto, me encanta gente del Barça yendo a la presentación de Robert Lewandowski, saltando y gritando ¿dónde está Mbappé? Bueno, esto es un poquito ahora la situación que está el Barcelona, ¿no? Viviendo de este tipo de victorias morales y ya está. Acabo de ver un vídeo de Sergio Vegas donde dice que Jan Vesely y Tavares tienen el mismo nivel, pero que quizás Tavares gane porque el equipo está pensado para él. Hombre, yo creo que a día de hoy Tavares está bastante por encima de Jan Vesely. No voy a decir muy encima, nunca mejor dicho, que es bastante más alto. Pero, hombre, está por encima. Siendo un Jan Vesely que ha hecho una temporada buena. Pero, hombre, yo creo que como jugador, a día de hoy... Pero es verdad que, bueno, Vesely ha tenido problemas también físicos relevantes. O cierta relevancia. La 14ª ha dejado tocados de la chola a más de un club. Bueno, a los de más de un club. Yo creo que a algunos les ha dejado tocados, a otros no, pero a algunos sí. Desde luego, o sea, celebrar estas cosas a día de hoy me parece, pues bueno, que demuestra un poquito la situación en la que está el Barcelona. Desértico de títulos importantes. Esta última temporada intentando disfrutar de, pues esto, victorias morales y de cosas ajenas. Pero bueno, nosotros a lo nuestro, chicos, ¿vale? Yo lo he comentado porque considero que es de relevancia al final, un poco marcando, ¿no? Todo esto, realmente. La situación en la que está uno y en la que está el otro. Si hay una salida en el Real Madrid, creo que habrá un refuerzo, pero veo complicada una salida. Mario Cortegana. Si hay una salida en el Real Madrid, creo que habrá un refuerzo. Mario Cortegana, pero veo complicada una salida. Joder. Hostia, algo es algo, ¿no? Algo de esperanza tengo. ¿Cómo ves la plantilla del femenino? Bueno, ya sabéis que luego va a haber partido, haremos postpartido, ¿vale? Analizando un poquito lo que ha sido el primer partido de las féminas, de las chicas. Vamos a ver qué tal. Yo creo que es una buena plantilla, que le falta un impulso arriba. Le falta algo más. Algo más a nivel de algo de potencia, velocidad, gol o una jugadora en banda que pueda ayudar a Tenea mucho. Esto lo dije en un space en Twitter. Sigo... Nada, lo de Havertz, Kaiser, no lo veo viable. Kai Havertz es titular en el Chelsea, te van a pedir pastizal. El Real Madrid no se va a meter en pujas. El Real Madrid va a buscar oportunidades, proyectos, jugadores que te puedan dar ese salto. Pero no va a ir a una pelea. Yo lo tengo bastante claro, ¿eh? Lo dicho, que Mario Cortegana ha dicho eso, ¿vale? Creo, bueno. Lo ha dicho Quillo Barrios, que me quiero fiar de él. Ah, lo ha dicho, vale. Vale, ya sé dónde lo ha dicho. Vale. Guay. Sergio Vegas es del Barça. Que yo sepa es de Baskonia. El Barça lleva ya el sextete, ¿no? Están todo el día celebrando. Palancas, fichajes. Bueno, incluso hoy en Twitter uno me ha venido con lo de Mbappé. Yo la verdad es que no iría con la cabeza muy alta con ciertas cosas que están pasando en Can Barça, pero cada cual hace lo que quiere. Jan Vesely ha bajado su nivel y mucho. Ha bajado su nivel, sí, tampoco sé si tanto. Ha bajado un poco. ¿Cuánto es lo máximo que darías por Guri? 40 millones de euros, que es lo que pide el Niza, máximo. Sí, hay partidos de pretemporada, pero ahora mismo Salvador no tengo aquí la agenda, pero sí creo que hay Costa del Sol, no sé si el 12 de septiembre, más o menos, por ahí. Tenemos, durante el Eurobasket tenemos ya... Pero vamos, es que lo del Barça es la hostia, macho. Es que, claro, me encuentro en el timeline de Twitter cosas que me dejan tocaete. Me dejan, hostia, tío. En fin. Más cosas, César Palacios, muy buenas. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo vas? Yo creo que Sergio Vegas es de Baskonia, pero está enamoradísimo de Saras, a unos niveles muy tóxicos. Hombre, dejemos, ¿no? Que cada cual se enamore de quien quiere y ya está.
Lo digo porque dijo que Vesely tiene el mismo nivel que Tavares. Ya, sí, lo he comentado. Yo considero que ahí pues no estamos de acuerdo. Pero yo respeto la opinión de todos los creadores de contenido. Siempre que lo digan con respeto, fenómeno. ¿Qué tal, Mike Angulo? Venga, da un 11 para las chicas esta tarde. Hombre, pues, difícil, Mike. Es un partido pretemporada, tío. No sé qué tiene Toril en la cabeza. ¿Tú qué quieres? Que haga un 11 a lo loco ahí. Buenas. Kike, ¿a dónde va Mariano? Pues no lo sé. Yo lo único que digo en la portada es vete del Real Madrid, por favor. Ten algo de orgullo. Que ya llevamos 2 años que te queremos empaquetar y no te vas, tío. Y no somos como el Barcelona ni te vamos a hacer moving, pero, hombre, tienes que tener un poquito de orgullo, ¿no? Un poquito de... Estás viendo que el club no cuenta contigo, que te quiere ayudar pagándote parte de tu contrato en tu último año. Pues vaya, vete. Bueno, las noticias de Guri vienen... Si no me equivoco, por ejemplo, Ekrem Konur. Aquí lo tenemos, amigos, Ekrem Konur, que es ahora mismo uno de los periodistas internacionales de moda. Pues nos habla de que el Real Madrid sigue buscando un delantero suplente para Benzema y ahora ha puesto sus ojos en Amine Gouiri, jugador de 22 años del Niza. Ekrem Konur, ya sabéis, como digo, ahora mismo metido en mercado fichajes a full. Tío que se mueve bastante y parece ser que es bastante fiable. Eso es lo que os puedo contar, aparte de que ya mucho antes gente como Coyotito o los Sublimes han hablado de... Andrés Martínez ha hablado de este tío, de Amine Gouiri. Nada, no te preocupes, lo de Cherki, bueno, está como opción, pero yo creo que se maneja para el 23, es cuando acaba contrato, y sobre todo si no renueva, pues más fácil todo. Mike, Misa, Lucía, Sousa, Rocío, Olga, Toletti, Zornoza, Atenea, Will, Feller, Esther, pero eso es oficial. Ekrem Konur es fiable, ¿verdad, Kaiser? Sí, yo tengo entendido que sí. Es una especie de periodista, tío, con información. Si se vende a la tasa es porque en el Madrid dan por hecho que Mariano y Asensio se quedan. Joder, no me digas eso, que la tasa es del Castilla, tampoco es un jugador híbrido, ¿no? Ha estado con pretemporada y tal, pero no sé. Vamos, lo de Asensio que se queda ya lo sabemos, pero lo de Mariano Rafael, dame una leve esperanza, ¿no? Que hay gente que tiene cierto optimismo. Hasta hace poco. Aunque yo al final pues me voy moviendo un poquito. También Pablo Gallego, ¿vale? Desde Radio Montecarlo lo ha comentado, ¿de acuerdo? Pablo Gallego en Radio Montecarlo habla también de que Niza pediría entre unos 40 y 50. El Madrid no va a llegar a 50 ni de coña, vamos, yo lo tengo bastante claro. Vamos, ni de coña. Pero vamos, que Mario Cortegana nos diga que ahora mismo, pues oye, si sale Mariano, si sale un jugador, puede haber algún fichaje, me da esperanzas. ¿Qué ventas tiene confirmadas el Real Madrid? Bueno, ventas como tal, se ha quitado los salarios, bueno, se ha quitado los contratos de Isco, de Bale y de Marcelo, y luego pues de momento se ha quitado Ataque Cubo del primer equipo con esta opción del 50%. Reinier estamos pendientes y vamos a ver. Miguel Gutiérrez hablando del Castilla, que es un tema que hemos hablado. Mario Gila, parece que la tasa. Sergio Arribas, el Getafe está interesado. Peter Federico, vamos a ver qué ocurre. Hay movimientos, al margen del asunto de Mariano, que es el epicentro de todo, porque todos queremos que se vaya. Yo no conozco a nadie que quiere que se quede Mariano. Y que yo voy a sufrir mucho cada vez que Karim Benzema le pase algo. Pues los dos. Mayoral, perdón, que estoy mal de la cabeza. Lo siento porque estoy un poco así del inicio del directo porque no he podido, estoy un poco rayado, tío, no he podido meter a Miguel Ángel, que iba a entrar con nosotros y es que es una cuestión técnica, que es que no sé cómo arreglarlo. Y menos cuando quedan 2 minutos para el directo, yo no he podido hacerlo. Lo siento mucho. Y lo de Mayoral, claro, por eso. La tasa está negociando con el Getafe, sí. Una operación del 50% de los derechos federativos, unos 5 millones de euros. Pagaría el Getafe, se habla por la tasa. Te llevas algo de dinero y luego para una futura recompra o una futura venta también puedes obtener beneficio. O sea, es una operación que está haciendo el Real Madrid con pues los jugadores del Castilla y los chavales que entienden que pueden crecer. Por eso vamos a ver el Castilla con qué termina, porque hombre, va a haber bastantes movimientos y alguno a lo mejor todavía queda. Mariano Laporta, nada, debería contratar uno élite, sí. No, debería fichar un delantero, claro. ¿Qué te parece los 70 kilos por Cucurella? Bueno, los 68 millones presuntamente que se han pagado, que no sé si serán 70 o 60, ya me parecen una barbaridad 60. Cucurella no pasa de ser un buen lateral izquierdo, pero por 68 millones, pues joder. Está inflado el mercado, ¿no? El mercado Premier y el mercado está muy inflado.
sea, eso es en lo que estamos con Cucurella. Equipos como el Chelsea, el City o el United lo que hacen es inflar el mercado. Totalmente. Gente que tiene información del Celta dice que lo de Mariano ha sido siempre humo de su representante. El fichaje de Gonzalo Paciencia lo confirma. Es que eso es jodido, ¿eh? Bueno, chicos, 47 likes. Venga, vamos a darle pulgar arriba si os gusta este directo. Si queréis estar aquí charlando conmigo, yo sé que es un día complicado, mucha competencia, hablando de actualidad Real Madrid, pero os agradezco un montón a todos los que estéis aquí. Ya somos más de 100. Muchísimas gracias a todos. Que sé que no es fácil, ¿eh? Estamos compitiendo ahora mismo con gigantes en directo. Mariano le metió un golazo al Barcelona. Sí. Y otro a la Roma. Yo diría más bien golazo a la Roma. El del Barcelona fue un buen gol y ya. Frente al Barcelona, eso sí. 2019-2020. Luego 15 kilos por Renato. Pues hombre, Renato habría que ver su situación contractual también. Lo que pasa es que Renato Sánchez pues es ese tipo de jugador que es un prospect que se espera mucho de él. Futbolista que salió por la puerta de atrás del Bayern de Múnich. Que a mí me gusta, Vitinha, Renato, Equitique. Yo creo que el PSG está fichando bien. Está fichando con cabeza. Luis Campos y Gaultier están ahí. Yo creo que están haciendo movimientos inteligentes. En vez de tirar tanto la casa por el tejado, están fichando gente con compromiso, con lucha. Vamos a ver qué PSG nos encontramos. Buenas tardes, Breaquel. ¿Qué tal? Bienvenido a Madridismo al Día. Bienvenido a este stream. ¿Hablamos de Gio Queiroz o son solo especulaciones? Son especulaciones hasta donde yo sé. Yo es un tema que he hablado con la gente en Telegram, tal, que me parece llamativo que no tenga equipo, doble nacionalidad, delantera internacional por Brasil, una buena pelotera, pero bueno. Estoy de acuerdo con lo del PSG. Gracias, Fran. Locura de mercado. Cada día que pase, Guri te pedirán más de 40 ahora ya. Sí, bueno, Guri se va a inflar el precio. Yo estoy convencido. Totalmente. 8:30 free, sí, la Copa Sentimiento, partido de preparación, pretemporada, Real Madrid frente a los Osasuna, desde Navarra. Haz una colaboración con Miguel Serrano. Por cierto, el femenino vais a tener luego vídeo, ¿vale? Por la noche, tranquilidad. Que os voy a dar mi análisis de lo que es el partido, lo voy a ver. 8:30, chicos. Haz una colaboración con Miguel Serrano, Iñaki Angulo y Quillo Barrios. Pues no depende de mí tampoco. Está complicado esos temas. No por nada, es gente muy ocupada también. No es sencillo, chicos. Pero bueno, ya os voy a comentar que la semana próxima tengo cositas, ¿vale? En la plataforma morada voy a estar con Eterno Campeón para hablar de baloncesto. Vamos a hablar del Real Madrid de básquet a las 6 de la tarde, ya os lo avanzo, ¿vale? Estaros atentos a Twitter, seguirnos aquí en la cuenta de Twitter. Supongo que no pasa nada porque la dejemos por aquí. Es importante. Vale, ahí os dejo Twitter. Por si queréis seguirnos para estar atentos a las colaboraciones. Siempre ponemos las colaboraciones en Twitter. Vamos a estar con Fanáticos la semana que viene. Con Madridismo Duro también, muy probablemente. Vamos a tener cositas. ¿Nunca viste con buenos ojos un fichaje de Paquetá? Bueno, es un interior, tú lo estás diciendo. Creo que ahora mismo el Madrid necesita un delantero. O un extremo delantero. El Castilla necesita a esos jugadores si quiere tener una plantilla potente. Blanco, Arribas, Gutiérrez, Marvin. Bueno, de Marvin no estoy tan de acuerdo. En lo demás sí. Debería haber un acuerdo entre clubs para que los futbolistas que hacen lo de Mariano no les fiche nadie una vez que acaben sus contratos. Bueno, es que Mariano seguramente, desde la lejanía yo os digo algo, y esto a mí me lo han contado. Mariano, yo no tengo, o sea, yo no lo he podido ver. Mariano presuntamente es un jeta de manual. Cuando digo que es un jeta, es un tío con lesiones recurrentes que aparecen de repente, que llega a los entrenamientos como llega, o sea... Vale. Esto os lo podría contar algún periodista seguramente, pero no lo cuenta a lo mejor porque estando cerca del Real Madrid pues no lo puede contar. Aparte que de su profesionalidad dista mucho y su nivel futbolístico es el que es, para equipo de primera y ya, pero no para un Real Madrid. Hola Kike, disculpa, no escuché lo que dijiste de Guri. ¿Podrías reiterar la información? Bueno, la información, lo último es así relevante. Egren Konur, periodista internacional, habla del interés del Real Madrid en Amine Guri, que se ha fijado en él. Algo que ya desde España os hemos comentado por parte de gente cercana al Real Madrid con información Real Madrid. ¿Podemos dar por hecho que la lista de delanteros fichables se reduce a 2? Guri, Sesco. Bueno, eso dice Alberto Pereiro.
Yo lo de Sesco no lo veo viable. Más que nada porque el Real Madrid no va a entrar en puja por Sesco. Encaja en política fichaje. Además, Amine Gouiri viene avalado tanto por Benzema como por Yuri Calafat presuntamente. O sea que, en esas presunciones que hay que coger siempre de las informaciones, chicos, Amine Gouiri viene con un contexto distinto al de Benjamin Sesco. Entonces, bueno, además, pensando así fríamente en el Real Madrid hay un contexto de jugadores franceses como Benzema, Tchouaméni, Camavinga, Mendy, que le puede venir muy bien. ¿Creéis que Gouiri tiene nivel Real Madrid? Pues yo sinceramente por calidad innata y por talento sí. Tiene un potencial nivel Real Madrid. ¿Cavani no vendrá? Yo espero que no. Las mejores camisetas ya se han gastado por parte de Edinson Cavani. Quique, ¿qué opinión tienes de la posible venta de Carlos Enrique Casemiro? ¿No crees que sería el momento ideal? Creo que todavía nos puede dar cosas, aunque es un jugador que empieza a generar alguna duda. Pero Mariano es un infiltrado de Antonio. Cherki termina contrato en el 23. Seguramente después del Mundial Florentino ficha algún 9 que destaque durante el Mundial. Yo creo que no. Yo creo que no se va a meter ahí Florentino. Si Florentino ficha algo... A ver, pensar, el Mundial sí está muy bien y todo eso. En invierno el Real Madrid suele hacer pocas operaciones con Florentino. Alguna, pero pocas. Pocas operaciones. Normalmente en invierno haces lo que no has hecho en verano, los deberes que no has hecho en verano. Yo creo que el Madrid va a dejar que el mercado avance. A lo mejor. Camavinga se presentó un 30 de agosto cuando se había cerrado 10 días antes. Ojalá venga Campazo. Y yo no vendería a Casemiro. No, si yo no lo vendería. Yo no he dicho que le venda. Yo he dicho que ha dejado algunas dudas de rendimiento. Yo no he dicho que lo venda. El gremio del ocio nocturno de Vigo llora el no fichaje de Mariano por el Celta. Bueno, yo creo que Carlos os lo ha dejado bastante claro lo de Mariano. Quique, salúdame, tío. Mr. Anderson, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, ya os he dicho, miembros plata y oro del canal, tenéis nuevo vídeo. Vamos a ir preparando también algún vídeo más en los próximos días. Y este fin de semana haré preguntas y respuestas si no se me pasa. Para todo el mundo. ¿Cristiano Ronaldo viene? No. Quique, ¿jugarías con Casemiro y Tchouaméni de doble pivote o Tchouaméni pivote único? Las dos fórmulas. No creo que sea yuxtapuesto. Creo que son opciones totalmente compatibles dentro de un sistema táctico. En un sistema de 4-2-3-1, por ejemplo, que de manera residual quizás Ancelotti lo pueda usar. Un 4-4-2 también. Pero yo pienso que ahora mismo quizás sí que es verdad que el pivote único sea una opción más real. Pero no descarto el doble pivote en ningún caso, James destacó en el Mundial y luego me gustaría saber qué pasó. Se perdió. Absolutamente, se perdió. Calidad tenía mucha, pero se perdió. Jugador con muy mala cabeza. Y además, lo que ha dicho antes Carlos respecto a Mariano se puede aplicar a James Rodríguez. ¿Tú crees que las famosas palancas del Barça es dinero dudoso? No, no es dinero dudoso. Son acuerdos, en este caso, para partir el patrimonio, derechos televisivos, para tener un líquido con el cual poder fichar, no limpiar deuda, en este caso, que es lo que por responsabilidad económica debería hacer el presidente. Quique, danos 3 favoritos para la Champions 2023. 3 favoritos para el Mundial y 3 favoritos para el Balón de Oro. Para la Champions, mis 3 favoritos son Manchester City, Real Madrid PSG. 3 favoritos para el Mundial: Francia, Alemania, Brasil. 3 favoritos para el Balón de Oro 2023, es decir, este no, el que viene: Mbappé, ojo a Vinicius este año, o Benzema. Westerman a Obradoiro, muy buen fichaje, sí, lo vi. James Rodríguez. ¿Qué te parece Martinelli, el brasileño de Arsenal? Buen jugador. En un buen contexto para él, el Arsenal, ahora mismo. Joder, se me cae agua, macho. Perdonadme que me ha salpicado el agua. Menuda imagen más patética. Ganas de ver a las chicas, yo creo, ganas. Venga, chicos, vamos a por esos 100 likes, 100 likes, estamos cerca. Vamos a por esos 100 likes.
Los viernes sé que son durillos para hacer un directo con lo que hay por ahí, pero como os he dicho antes, muchísimas gracias a todos los que estáis por aquí. Yo sí que vendería a Casemiro, ha sido muy regular esta temporada. Bueno, José. Hola, David Miro. Hay jugadores que necesitarían un mayor control por parte de especialistas pagados por el club para que rindan en el campo, al estilo James o Asensio. Su precio económico así lo requiere. Bueno, hay que hacer un seguimiento muy al pormenor, ¿no? Las políticas de alimentación, ocio, todo. Yo creo que hay muchas ganas de ver al Real Madrid femenino, ¿eh? Yo creo que, joder, no sé si la palabra es ilusión, macho, pero yo creo que hay un equipito interesante. También digo que hay cosas que se podrían mejorar y espero que se puedan mejorar. Por cierto, el Leeds United habéis visto, ¿no? Es que estoy viendo Twitter, que es que el Leeds United ha salido hablando el presidente, que como no les paguen se va a liar, ¿eh? Así que esta gente que no se ande con chiquitas, que una cosa es que deban 120 y tantos o 130 millones a equipo de la liga y otra cosa es al Leeds United, parece ser, ¿eh? Ojito. Si te dan a escoger entre Joao Félix, Nkunku y Son, ¿a cuál te traerías este verano? Pues entre Félix y Nkunku. Quizás a Nkunku, tío. Es que me gusta mucho. Ya os he hablado de él en este canal. ¿Qué 11 sacarías contra el Almería? Si estuvieran todos mi 11 contra el Almería para sacar el primer 11 de gala, a ver, con algún matiz, pero Courtois, Carvajal, Mendy, Álava, Rüdiger, centro del campo, Tchouaméni, Camavinga, Modric, Valverde, Vinicius y Benzema. Ese 11 me gustaría. Joao Félix es muy buen jugador, la verdad. La verdad es que es un futbolista que ya lo que pude ver en Benfica, que no fue mucho, porque rápido vino. Jugador con una pinta muy buena. Muy buena. Yo la verdad es que Joao Félix creo que al final en un momento dado puede salir con una buena oferta en este verano, pero a siguiente quizás, Intuición. Bueno, lo de José Rodríguez es un caso tremendo. Estáis hablando de Ferrubio, todo influye. Mira a José Rodríguez. Bueno, lo de José Rodríguez es una cosa... O sea, era un jugador que iba para futbolista bastante relevante. Yo no digo a lo mejor para super crack mundial, pero el chico iba con una carrera... Esa lesión frente a Kolasinac, luego su cabeza, verdad que nunca ha sido buena, su entorno, pero... o sea, estamos hablando de un jugador que era jugador en la 13-14, que es cuando se lesiona en ese partido frente al Schalke 0-4 en el Bernabéu, en Champions. Se lesiona frente a Kolasinac en el regate ese, ¿no? Un movimiento que hace de regate y tal, si no me equivoco. Pero José tenía muy buena pinta. Era para mí de los mayores talentos que he visto de la cantera del Real Madrid en los últimos años. Chicos, ya hemos llegado a 100 likes, Muchísimas gracias a todos por esos 100 likes. Tengo a Miguel Ángel que me comenta. Parece que he dicho una cosa en plan malsonante, ¿no? Sí, dilo, Quique. Iba para crack, sí. Bueno, iba para gran jugador, sí, no sé. Es que el término crack es bastante ambiguo también, y bastante subjetivo. Algunos podcasts hablan que Joao puede acabar jugando en el Madrid. Pues no este verano. No está, parece, en la agenda. Todos entendemos lo de las palancas, pero ¿por qué no se les permitió palancas al Milan? Pues no lo sabemos, Rafael, es muy buena pregunta. Muy buena. O a lo mejor porque tuvieron un poquito más de responsabilidad también, ¿no? Porque las palancas al final es un movimiento absolutamente irresponsable cortoplacista, que lo que hace es aumentar la deuda, partiendo el queso de su nevera. Sheila, ¿qué tal? ¿Qué te parecen Paulina Gramaglia o Melchi Dumomai de Haití? Esta última es muy rápida para el Madrid, pues no las conozco, así que no puedo opinar. Pero está guay Sheila, Un poquito de scouting, ya sabes que me gusta. Yo me meto en un scouting en 0, Saludos desde la Peña de Múnich, Francisco Jesús. ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo vas? 102 likes. Bueno, hemos llegado al momento de los más de 100 likes. Así que vámonos a por los 150. ¿No? ¿Qué os parece? Vamos a por 150 likes, chicos. Más cositas. En el anterior directo te dijo un culé que las palancas solo suponen perder un 8.
de los ingresos, pero yo creo que es mucho un 8 durante tantos años. ¿Tú qué opinas? Pues que realmente no tengo los datos al 100%, ¿no? Pero en uno de ellos estaban hablando de un, no sé, 24,5% en uno de los parámetros. Yo con la gente que hablo de economía, todos me dicen que es un movimiento absolutamente incendiario para el club. Pero bueno, a lo mejor en realidad es un movimiento súper inteligente. Saludos, ¿viste la entrevista del presidente del Leeds? Sí, lo estoy comentando, Cristian, sí. Verás, como empiecen a no pagar o lo que sea. Las palancas son préstamos que hay que pagar. Parecido. Las palancas fueron porque el Madrid estaría solo en la Liga Española y no habría competencia. Bueno, eso es en tal caso que la Liga lo permite. Por eso sería el argumento de que la Liga lo permite. La Liga al final lo que quiere es tener a un Barça fuerte. La pregunta que yo os dejo es, si el Madrid estuviera en la misma situación que el Barcelona, ¿Javier Tebas haría exactamente lo mismo? ¿Sí o no? Eso lo hace cualquiera que tenga patrimonio en cualquier banco. Bueno. Yo también os digo una cosa, que cada uno haga lo que le apetezca. Si os parece a algunos que lo que hace el Barcelona está muy bien, estupendo. Oye, no hay problema. Vale, tenemos alineación del Real Madrid, ¿vale? 11 con 2 fichajes ya. Melín, Gerard, Lucía, Ivana, Rocío, Olga, Zornoza, Teresa, Caroline Weir, Naomi Feller, Caroline Moller Hansen y Naikari. Titular, Naikari. ¿Crees que el futuro cercano tridente del centro del Real Madrid podría ser una cosa como Tchouaméni, acompañado por... con algún matiz? Podría ser, sí. Podría ser. Javier Tebas ni de broma, cero confianza en él. El único que chupa con las palancas es Laporta y los culés están contentos. Bueno, y luego sale Laporta diciendo que no podemos fichar a Leo Messi porque sería de alguna manera hipotecar el club, pero luego también dijo en un momento determinado que se le quedó la espina clavada de Leo Messi y veremos en el futuro. Como si Messi fuera a cobrar en pipas. Llegará un jeque y comprará el Barça y su deuda en un par de años y aplaudirán con las orejas. Bueno, si eso, oye, me parece estupendo. Pero ahora mismo la situación que tienen es deficitaria, con un nivel de deuda descomunal y con unos problemas, sobre todo con la masa salarial tremebundos, donde han aumentado en 60 millones, con una previsión de ingresos bastante optimista, según los expertos en economía. Yo no lo soy, yo sobre todo me dedico a hablar de deporte, de fútbol y en particular del Real Madrid. Pero hombre, esto es como cuando no eres experto en política y ves que los políticos se están riendo en tu puta cara. Hombre, a ver, no soy experto en política, pero si veo que se están descojonando de la gente, pues habrá que decirlo. ¿Seguiste el paso de Deina Castellanos en Atlético de Madrid? Sí, buena delantera, pero también con un carácter difícil, según me han comentado, la venezolana. Ya hay alineación, sí, os lo acabo de decir. 1.500 millones de deuda, dinero adelantado de futuras temporadas a esta y quieren más crédito para un estadio nuevo. Van Asad seguro. Ahí está la lectura de Óscar, bastante certera. Esto, claro, lo que dice Muguen también es muy interesante. Esta gente había negado el CVC porque era una hipoteca, pero lo de las palancas está de puta madre. A ver, claro, de las palancas está muy bien porque obtienes mucho dinero muy rápido. Bien, el problema es que luego tu valor, como empresa o como club en este caso, pues va a ser menor. Por ejemplo, en todo lo que computa los derechos de televisión. Yo lo dije el otro día, si tus derechos valen 100 y los estás mordisqueando ahora, pues al final van a quedar en 65 para obtener esos 35 millones ahora directamente, que has ido adelantándote y luego pierdes valor. Pero bueno, no pasa nada, ya os lo digo. Yo creo que el Real Madrid en ese sentido a nivel económico, no lo digo yo, lo dicen también pues auditorías, webs de economía, gente que sabe del tema, que es un ejemplo el Real Madrid en este aspecto, a nivel económico. Bueno, yo solo os voy a decir lo que hoy ha dicho, por ejemplo, Sergio García Ronras en su canal, ¿vale? Que con Alex Diago han dado clave. Mirad, los salarios más altos del Bayern de Múnich, que a lo mejor el Bayern, no voy a hablar del Real Madrid, el Bayern de Múnich, ¿vale?
el ex equipo de Robert Lewandowski, tienen su salario más alto 22 millones brutos, ¿vale? Yo solo os digo que, pues, por ejemplo, Frenkie de Jong estaba en 24 brutos. Frenkie de Jong. Fijaos en el salario bruto que tiene el Bayern de Múnich y en los salarios brutos que tiene el Barcelona. A ver qué tal. Con CVC no podían gastar todo en fichajes. Correcto, porque es verdad lo que dice J. Martins, en CVC te administran el dinero de alguna manera. Te dan el dinero, pero para partidas. Sí, Caroline Weir, macho, la vamos a ver de titular. ¿Qué ganas, Cristian? El resto es garantía de Goldman Sachs, claro. Es que, y con esta gente no se juega, por lo que a mí me dicen. O sea, Laporta está viviendo al día. Destroza el club para meterlo en SAD y se quedará como CEO. Le roban el club en la cara y ni se enteran. A ver, es que él, claro, él está, y esto, claro, la 14ª también ha hecho daño, coño. Si es que el Real Madrid viene de ganar lo que ha ganado. De ser un ejemplo como club a nivel competitivo. Y esta gente, pues, está con lo que está. ¿Dónde está Mbappé? ¿Dónde está Mbappé? Lewandowski diciendo que el objetivo es ganar al Real Madrid. O sea, o algo parecido, no exactamente el objetivo, pero con una fijación descomunal. A Tchouaméni tú le preguntas, Tchouaméni dice yo quiero la 15ª. Esta gente está a otra cosa. Está a otras cosas. Correcto. Sí. Sí, Ildefonso. ¿Os acordáis cuando Karim Benzema empezó a jugar en el Olympique de Lyon? ¿De qué jugaba Benzema en el Olympique de Lyon en la temporada 2008-2009? Si alguien me lo puede responder, muchísimas gracias. Lo digo por esa comparativa con Amine Gouiri, vamos. Te pongo en un aprieto. Si viene Gouiri, una colaboración especial para analizar su juego. ¿Con quién? ¿Con quién quieres que haga la colaboración? ¿Con Rubia o con quién? Yo estaría encantado, Andrés me cae muy bien. ¿Te diste cuenta que con esta alineación ponemos una media de 170 APP de altura? De 1,70 de altura. Sí. Equipo alto. Hombre, y con Catalin Sousa subirá más. Pero vamos, a mí más que lo de la altura, que está bien, la potencia, la fuerza, la energía. Es lo importante. Ana Paula de Melo con Taifer, me suena. ¿Qué tal? Cariño, ¿cómo estás? Es mi chica que está entrando. Ya has visto que no he podido meter a Miguel Ángel. Luego me vas a dar, pero es que no ha habido manera. Es que no ha habido manera. O sea, he hecho todos los pasos como tenía que hacerlos. Y no aparecía él en pantalla y yo sí. Karim Benzema, falso 9 o media punta. Punto y mini punto. Pero sobre todo de falso 9 inclinado a la izquierda. Pues eso. Y ahora Karim Benzema, pues se está haciendo de oficio de 9. O sea que... Por cierto, Quique, ¿Logitech o no? Logitech, la empresa. Yo tengo muchas cosas de Logitech, no sé. Está llamando a alguien al timbre. A ver, darme un segundo. Esperad. Es que tengo que abrir, estoy solo. No entiendo nada, no entiendo nada. No entiendo. No entiendo. O sea, es Ana Paula que me está llamando, chavales. No me leíste. Claro, no sé. O sea, ya estoy aquí. Perdonadme, es Ana Paula llamándome. Me abres, o sea, esto es un LOL en directo diciéndome, me abres la puerta. Así estamos. Bueno, ya estoy aquí, perdonadme. Pues eso, lo de Gouiri y Ildefonso. Pues yo ya te digo quién es Gouiri. También te lo puedo decir. Y a nivel posicional, a nivel táctico ofensivo, su carrera se ha iniciado muy parecida a como se inició por parte de Benzema. Es Mr. Satan para la colaboración que se avecina. ¿Tú crees que el Youssef del Sevilla te gustaría para el Madrid? El Youssef del Sevilla. No sé quién es el Youssef del... no sé quién es el Youssef. Bueno. A ver... Ana Paula, te has dejado las llaves en casa. Contento me tiene. No, claro, contento me tiene. O sea... Fijaos, es que, de verdad, estas cosas son... O sea, demuestran de todo, pero menos profesionalidad. Tenemos 11 del femenino, ¿vale? Aquí estoy. Hola, chicos. cariño. Hola, cielo. Se me Ya extrañaba está. en los directos. Sí, siempre se te ha extrañado. Se te ha extrañado, de hecho, se te ha extrañado antes. Hola. Ah, vale. En Nesiri, vale, claro. Es que me lo dices así. Claro, yo le conozco por el Nesiri. Por el Nesiri. Saludos desde Venezuela, Quique. ¿Por qué el Madrid está vendiendo a jugadores de la cantera? Comprar y vender. Bueno, no, yo creo que lo que está haciendo el Real Madrid ahora mismo, básicamente,
es tener una política donde los jugadores tengan un crecimiento, donde los clubes a donde van puedan ponerlos porque pertenezcan también a ellos, crecer, madurar, jugar y recuperarlos si le interesa al Real Madrid. Es una política que podrá gustar más o menos, pero es que Ancelotti no está apostando por ellos, entonces hay que darle salida y no jugar todo el día, ya toda su vida en el Castilla. Que el Castilla es una cantera de formación, pero luego tienen que competir profesionalmente más allá de un equipo de categoría RIF. Mi opinión, pues en eso estamos, Ana. Mira, somos más de 160. Qué guay, chicos. Mira. Hola. Edu de fanáticos, vaya cobra. Me hiciste la cobra a mí. Hombre, no para menos. Edu. No, la cobra a ti, a Edu nunca se la haría. Claro, o sea, es que me dice que me vaya a abrir la puerta. O sea, esto es un LOL de manual. No me llevé las llaves. Esto está para hacer un short en YouTube. No me di cuenta. Bueno, en fin, lamentable. Lamentable como lo de los aficionados del Barça diciendo ¿dónde está Mbappé? ¿Lo has visto? ¿Dónde está Mbappé? En la presentación de Lewandowski, ¿dónde está Mbappé? Como masas y masas gritando eso. Vale. ¿Crees que el Real Madrid fiche? Yo tengo esperanza en que el Real Madrid va a fichar. O sea, yo tengo la esperanza porque pienso que Mariano puede salir, de verdad os lo digo. Claro, Karim juega detrás del delantero. Freggi, por ejemplo, amigo de Ana Paula, que juega en Lyon, por ejemplo, hacía de 9. Life en Osasuna, Real Sociedad 3, Levante 1. Gracias, Cristian. Información del torneo Sentimiento. Si Madrid gana, entonces Madrid pasaría a jugar contra la Real. O sea, Eso vale, es. muy bien. ¿Tú crees que Yago Aspas sería un buen suplente? Creo que Yago Aspas es muy feliz en el contexto Celta de Vigo, como se ha demostrado. Y es un jugador de los que más cobra. Carlos te lo podrá contar, Carlos Núñez, mucho mejor. Vinicius Tanque ha salido, ya el nombre de Vinicius. Se pira ya la sanguijuela de Mariano. Nos dice Edu, de Fanáticos Real Madrid, que como os he dicho antes, vamos a intentar estar en su canal la próxima semana, él en el nuestro, vamos a hacer ahí cositas, ¿vale? Ya os detallaremos cosas. Y ya les he detallado que vamos a estar en el canal de Eterno Campeón en la otra plataforma, que estamos hablando con Madridismo Duro para tener... O sea, estamos ahí fuertes. Y otra cosa que quiero mencionar rapidito, ya que vengo con muchas cosas ahí en la cabeza hoy, pero chicos, si hago un canal en portugués, para la dale. audiencia que habla portugués, los brasileños, los portugueses, todos los que hablan portugués, Sí. ¿qué nombre de canal pondrías Angola, por ejemplo. en el canal este? Porque Madridismo al día no pega mucho en portugués, así que, ¿qué os parece? Pues chicos, nombres, tormenta de ideas de nombre para un canal. Ustedes son, no sé, En portugués, de la actualidad del Real Madrid. Preferiblemente con rollo, o sea, Brasil sería sobre todo el objetivo, ¿no? El target. Siempre tienen muy buenas ideas, así que tiramos de vosotros. Aquí hay gente muy inteligente hoy, ¿eh? Me gusta la gente que hay, sí. Muy buen rollo, Dice gente muy Rafael, maja, dice, respetándose muchos unos a los otros. queremos saber tus delanteros favoritos con fichajes de Real Madrid. Bueno, mi favorito ya sabéis que es Amine Guri, Benjamin Sesko me gusta, pero creo que Amine Guri es el que mejor encaja por estilo Real Madrid, porque lo avala Benzema y porque tiene un pintón. A mí me gusta mucho. No lo sé, chicos. Ahora No no lo sé. Yo no soy tan experta en fútbol como Kike para decirlo. Hola Real. Un cunco. Hola Real, dice César Palacios. Ah, Olé Real. Ah, Olé Real. Ah, Bueno, Madrid niño. Chico, me encanta. está bien. Canal Ana Paula. Canal Ana Paula, también. Bueno, Actualidad Real Madrid. Van dejando ahí sus aportaciones, sus nombres. yo vengo para revolucionar este directo, como siempre. Sí, bueno, tú has venido para revolucionar la vida mía. La gente O sea se ha que... ido, la gente ve. Pauliña, madridismo en día. Madridismo en día. En Gia. Lo que pasa... Sí. A ver, lo de en día me gusta. Suena bien. Madridismo en Gia. Madridismo carioca. No, cariño, yo no sé carioca, así que... Ah, claro, de Río, claro, de verdad. Real Madrid, noticias. Yogo Real. ¡Ay, qué legal! Me gusta. Jogo bonito. Jogo real. Yogo Real. Jogo real. A mí Neguri encajaría muy bien con los Brazucas. También, por ejemplo, O Brazucas eso... real. Como Brazucas Brothers. Brazucas Real. Jogo real. Yogo Real me gusta, apúntalo por ahí, Yogo Yogo Real. Real en G. Que luego se te olvida que tú tienes mala cabeza. A mí Neguri encajaría muy bien con los Brazucas, ya lo hemos dicho. Ya lo hemos dicho. Y Yogo Bonito, dice Rafael Martín. Yogo Bonito. Nada más que a mí lo del Yogo Bonito, Bueno, o sea, me gusta y no sé. Me viene algo ahí raro. muito real. Yogo madridista. Muito real. Mucho real. Mucho real. Jogo Madrid. Bueno. Yogo hay buenos nombres, joder, cógelos. Reserva, me encanta. Madrid Sur. Sur. Reserva, meu irmão. Su reserva. Canal Fútbol Brasilero. A ver, Es de Real Madrid. Entonces. fala galera. Ah, fala galera.
Bueno, el caso es que tenemos la perspectiva de hacer un proyecto de madridismo al día en Brasil, ¿vale? Que lo sepáis, ¿vale? Porque yo Y quiero tener mi madridismo gostoso. Esa es buena, ¿eh? Madridismo gostoso. sabe portugués. Sí, Es sabe que mucho. Usted sabe que yo necesito protagonismo que Kiki no me da aquí en el canal. ¿Pero qué dices tú? ¿Cómo que no te doy protagonismo si yo te digo siempre que vengas a los directos? Pero no, tal, no, pasas de mí. Bueno, venga, los dejo. Ustedes siguen hablando de... Sí, de fichajes y de cosas, pero no me empujes, no me empujes. ¿Vale? No me empujes, no me empujes. Saludos, chicos, los quiero. Bueno, Ana Paula ha hecho ahí su intervención. Me sumo a la de Carlos. Bueno, me gustan, vuestros nombres. Espero que Ana Paula se haya quedado con alguno porque están guapos. Ruba de Paula. Bueno. Oye, una pregunta. Que yo esto lo pregunto así a cholón de repente. Oye, ¿os estáis suscribiendo al canal? O sea, espero que os estéis suscribiendo. O sea, voy a ver cuántos somos ahora mismo Madridismo al Día TV en este momento. Vamos a actualizar datos. Y lo siento por lo de Miguel Ángel, como os he dicho, lo siento. 16.452, sí, os estáis suscribiendo. Os estáis suscribiendo y de lo cual me alegro mucho. Vamos ahí. Cosas para mañana hay. Pero bueno, tú tranquila. Intervención breve pero intensa. Sí, Ana Paula es intensísima. Saludos como siempre desde Montevideo. Hombre, Nife, nos haría ilusión ver de una vez a Mini Guri en el Bernabéu después de hablar de él tanto en el canal. Sí. Pero bueno, yo hablo de él porque ya salen informaciones de él, no porque a mí me dé la gana. Que a ver, que os veo venir. Que luego no viene y venís aquí a darme a mí por saco, de que es mi culpa. Joder. O sea, yo aquí lo que hago es valorar. Y si sale información de gente que tiene información, lo comento. No soy periodista, ya os lo he dicho. Aunque he ejercido de comunicador toda mi vida, pero bueno. ¿Te gustaría Rodrigo de Leeds? Pues yo le veo un poco frío. Me transmite un poco de frialdad este jugador. Jugador con pasado madridista, Rodrigo, ¿eh? Ese Rodrigo del Valencia creo que se ha quedado un poquito ahí. Sao Bale, Sao Mariano también debe salir. Sí. Si ha salido Bale, debe salir Mariano, sí. Jingai Fútbol, buen nombre de canal. Jingai Fútbol. Guay. Sí, lo de que Mariano debe salir yo creo que es algo... O sea, es que yo no voy a poner aquí una encuesta. O sea, yo creo aquí una encuesta de... O sea, espera. Venga. Vamos a ponerla. Vamos a ponerla, sí. Vamos a ponerlo. Os voy a poner una encuestita para un poquito participar también en estas cosas. ¿Vale? Os lo pongo aquí. Darme un segundo. ¿Sí o no? Venga, va. Al lío. Ahí os he puesto encuesta de Mariano. Que yo no sé qué va a salir, La verdad tengo muchas dudas. Ahí por si queréis participar. ¿Algún fichaje más para el FEM? Nos dice Diego Neches. Ojalá que sí, tío. Yo espero un fichaje. Lo espero, no tengo información. Lo malo de la transmisión del canal de los Asuna es que no tiene relato. Claro. Creo que esa encuesta dará sí al 100%. Hombre, algunos seguro que dice que no, ¿ves? Ya hay alguno por intentando llevar un poquito la contraria, ¿A qué jugador crees que se parece más Vinicius? ¿Neymar, Robinho o Ronaldinho? Pues yo, hombre, si tuviera que decir, creo que tiene cosas del mejor Robinho y del mejor Neymar, pero con más potencia. Es que creo que la potencia de Vinicius no la han tenido ni Neymar ni Robinho. Mariano debe salir, sí. Y claro que sí, esa debería ser la encuesta. ¿Dónde crees que recalará Mariano? Mira, o sea, ya tengo suficiente con pensar que se vaya como para pensar en dónde. O sea, me da igual, tío. Te lo digo de buen rollo, O sea, no sé quién va a querer en su plantilla Mariano. Pero espero que alguien. Que a ver, que el chaval no es tan mal jugador. Lo que pasa es que no es jugador para el Real Madrid, es un cara dura. Y encima el Madrid es que le ha dado toda la facilidad del mundo, macho. Gente hablando bien de nosotros en Twitter, me gusta, gracias. Javier. Las opciones deben ser sí y obvio que sí. ¿Te gusta Ziyech, el marroquí del Chelsea? Buen jugador. Este no la lío con el Ajax. Es buen futbolista, es un buen extremo. Hombre, pues espero que no sea nuestra casa. Te voy a pedir dos favores. Una, ¿me puedes traer agua? Dos, el cacao. Edu va a estar en directo con las chicas. Preguntarle si... Edu, ¿vas a estar en directo con las chicas? No se habrá ido, así recomendamos su canal para que la gente... Edu, fanático Real Madrid, si estás ahí, manifiéstate. Por fin. No te he preguntado.
Nosotros vamos a hacer el postpartido. Es decir, voy a grabar un vídeo analizando cómo ha jugado el equipo, qué es lo que ha pasado. Que el Madrid le pague 3 millones y el equipo que le reciba el 1 tal y que se largue. Hombre, es que esa sería la opción. Pero el problema es que no le puedes echar. O sea, el jugador el año pasado estuvo en esa tesitura. ¿El cacao? Ah, yo traigo, no escucho la Ah, vale. Le va a pasar lo que a Isco. Bueno, ahí lo tenéis. Imaginaos que Isco y Marcelo no tienen equipo, pues Mariano que se ande con ojito, ¿eh? Que se ande con ojo. Poco masoquistas. Estoy viendo por ahí. Bueno. No de cacao, chavales, que esto está una cosa mal. Kike, el Seitan viviendo en su mundo de Narnia dice que el Barça tendrá una economía extraordinaria. Pero es que no sé por qué leéis o escucháis a Mr. Seitan. O sea, así os lo digo. O sea, no es sano para la salud de nadie. Seguro que para la suya propia, menos. Un tío que dijo que Ricky Pucci iba a ser un crack mundial. Uf, yo qué sé. Hola, ya tenemos 11 del femenino. Sí, lo hemos comentado, David, el 11. El 11. Pues, joder, lo he quitado, Ana. Tienes que escuchar el directo, el stream. A ver, el 11 es Melín Llegar, Lucía Rodríguez, Iván Andrés, Rocío Gálvez, Olga Carmona, centro del campo, Claudia Zornoza, Teresa Belleira, Caroline Weir, Naomi Feller, Caroline Moller y Naikari. O sea, básicamente las que empezaron la pretemporada. Sí, hombre, eso tiene sentido. A ver, Toril más o menos hace cosas con sentido normalmente. Por supuesto que debe salir Mariano del Madrid, pero también os recuerdo que tiene un contrato y se le debe respetar, nos gusta o no. Por supuesto, Óscar, en eso estamos. Nosotros no hacemos movie. Pero coño, que es que al jugador el año pasado, para que se fuera al Rayo Vallecano, se le dieron todas las facilidades del mundo, incluso salariales, con el dinero encima de la mesa. Y el tío pasó. ¿Qué quieres que te diga? También es que el tío es un poco exquisito, ¿eh? Pero bueno, que para mí muy fácil, es que el Madrid no debería entrar en esto. El Madrid que anda bien económicamente es, ¿tú te quieres quedar aquí? Gradita, entrenamientos y fichar un delantero. Y ya está. Hombre, si fuera del Barça a lo mejor. Pero Rodrigo lo haría mejor de falso 9. Yo creo que no. Yo creo que Rodrigo, donde destaca es precisamente jugando en la línea 3/4 entre líneas en su juego de falso extremo. Hola, me gustaría otro con Benzema. Pues mira, a mí Neuri. En vez de Mariano, Timo Werner. Hombre, yo Timo Werner no es un jugador que me llene mucho, pero me hubiera parecido una opción B. Una opción buena. Qué bueno, qué ganas de ver al femenino, chavales. Ojalá Naikari, tío, resucite, de verdad. Ojalá, no voy a decirle a nada, porque ya Naikari me dio, de verdad. O sea, me dio por todos lados. Yo esperaba mucho de ella el año pasado y me quedé ahí. Que fichamos a Sofía Jacobson, a verdad fue hace 2 años de eso, sorry. Sí, no me asustes, anda. ¿Alguien ha votado que no? Sí, hombre, alguien tiene que hacerlo. Yo sabía que no iba a ser un 100%. Tranquilo, Mario, hombre. Benjamín Sesko, hostia. Pero es que Benjamín Sesko no lo valora, parece ser, el Real Madrid como para ficharlo y entrar en puja. ¿Yo qué quieres que te diga? Guri sería excelente y una delantera Alan y suplente Guri. Bueno, lo de Haaland, tiempo al tiempo. O nos queda tiempo. David Fernández, ok. Por cierto, se ha retirado el Titán. La bestia, el salvaje. ¿Qué Titán se ha retirado? Porque tú me pillas así. A mí me encanta cuando me soltáis cosas después de 55 minutos de directo y es en plan, a ver si lo pillo. Se ha retirado el Titán. Y yo me quedo así, digo, ahora mismo estoy perdido. ¿Por qué se cede siempre a Odriozola y no se le vende? Pues es que ahora se le va a vender. No se va a ir cedido. Ya la idea es que se vaya. Lo mismo está Mariano y su madre viendo el directo. Pues puede ser. Exacto, el Madrid debe fichar sí o sí una alternativa a Benzema, con independencia de lo que pase con Mariano. Pues sí, tío. Dicopin. He sido yo, lo siento, me he equivocado. No volverá a pasar. No pasa nada, hombre. Un trueque Werner con el dinero que quiere ni Mariano. Hombre, yo creo que no entra en política de fichaje Werner tampoco, ¿eh? Yo creo que entrarían Sesko, Amine Gurisi. Gustavo Ayón. Ah, el Titán. Ayón, vale, joder, el Titán de Nayarit. El Titán de Nayarit, ¿ves? Ahora ya queda todo mucho más claro, el Titán de Nayarit. Joder, ese 4% que quiere que se quede Mariano. Que ha sido sin querer, hombre. Yo, si es que esta encuesta la he hecho solo por tocar los huevos, nada más, para ver lo que salía. Mariano no es jugador para el Madrid, con todo respeto. Totalmente, Carlos Matute. Me encanta este stream. Hablamos de buen rollo, decimos las cosas bien, pero joder, es que este hombre no... Ah, vale.
Miguel Gutiérrez comunicado. Joder. Comunicado de Miguel Gutiérrez, chavales. Miguel Gutiérrez a rumbo al Girona. Real Madrid y el Girona han acordado el traspaso de Miguel Gutiérrez. Nuestro club le agradece tal. Joder, pues aquí no se dice nada de... Bueno, joder. Se confirman los parámetros, ¿no? De Miguel Gutiérrez con una cláusula de recompra. A ver. Dejarme echar un ojo porque... A ver. Vale, el lateral zurdo llega procedente del Real Madrid que vende al Girona el 50% de los derechos del jugador y se guarda los otros 50% para asegurarse no desprenderse del todo de una de sus promesas. Vale. Bueno. O sea, lo de Miguel Gutiérrez... O sea, Miguel Gutiérrez van a hacer la política de lo que estábamos hablando. Tranquilidad. Yo confío en que Miguel puede volver. Pues al Girona, sí. Pero tranquilidad, que es que aunque vaya al Girona, que es el club asociado al City, pues tranquilidad. Yo espero que le vaya muy bien, que crezca mucho y pueda volver. El Real Madrid se guarda, insisto, os lo voy a poner aquí. Marca. Joel Sebastián, periodista del Marca. Esto es lo que ha dicho, ¿vale? Y esto es información de primera mano, ¿vale? Lo voy a poner aquí. Joder. Vale, os lo pongo aquí, ¿vale? Ya está, ahí lo tenéis, ¿vale? Esto es lo que ha salido en el Marca. Os dejo el enlace. La parte clave os la acabo de poner. Y aquí está, chicos, tranquilidad. A ver, es la política que vaya al Real Madrid ahora mismo con los canteranos. Mariano Balón de Oro. ¿Crees que Taque termine recalando en el Madrid? Pues yo soy muy escéptico con Taque Cuba, así os lo digo. Entré tarde, Quique. ¿Qué 9 crees que fiche el Madrid? Pues mirad, si fichamos uno, yo creo que va a ser Amine Guri. ¿Ves a Brahim el año que viene con el equipo para volver? Podría ser. Sergio será banquillo de oro. Mariano, si fuera del Barça, hubiera sufrido un moving desde hace años. Hay 3 nombres. César Sulca, en la delantera no aparecen en el momento que se requiere. Mariano, Jovic, Asensio, Ceballos. Se requiere una delantera ambiciosa, como vienen haciendo Vinicius y Benzema. La cosa es que hay que fichar a un delantero. Si yo creo que, chicos, todos vamos en la misma línea. O sea... La noticia confirmada la dio Mario Cortegana, ¿eh? A mí lo de que Mario Cortegana haya dicho que hay una puerta entreabierta para el delantero, si sale un jugador... La tasa trending topic. Miguel Gutiérrez trending topic. Mucho movimiento del Real Madrid, chicos. Y lo de Reinier, a ver cuándo se resuelve. Acertaste con Tchouaméni, pero no con Nkunku. No, yo no he acertado ni con Tchouaméni ni con Nkunku. No, yo no fallé nada ni con Nkunku ni acerté nada con Tchouaméni. Yo simplemente doy valoración y análisis de las informaciones que van saliendo. No son informaciones mías, Andri Marley. Pues, oye, si, no sé, estamos un poco confundidos con el canal. Yo analizo y comento las cosas. Yo no tengo información propia de Real Madrid. O sea, no tengo la información. No soy periodista, no trabajo con información. Valoro. Hay gente que efectivamente yo tengo contacto de gente que sí que tiene información. Eso ya lo sabéis. ¿Tú crees que deberían quitar el dorsal a Mariano? No, yo creo que eso no. Pero es un cara dura de manual. Y sí, y debe salir como sea. Pero siempre con unos protocolos éticos lógicos. Es que yo no entiendo. Y además, yo creo que sois gente que conocéis el canal. Este canal. Gracias, hombre, Andri. Muchas gracias. Es que yo tampoco me voy a poner flores por algo que no es mío. Es que no me muevo en eso. La única información que sí que he dado... Bueno, yo he dado en este canal dos informaciones. Dos. Sin ser periodista, he dado 2. Nada más. Una fue la de Sandy Toletti en noviembre. Pero vamos, que podía habernos salido. Que se vaya Mariano no aporta nada, más bien resta al equipo. Hombre, es que Mariano ni aporta, ni suma, ni resta. Más bien divide.
Mariano no pinta nada en el Real Madrid. Otra cosa es que tú sigas confiando en que Mariano pueda aportar algo, lo cual es respetable. Pero Mariano, por actitud de falta de profesional y por falta de calidad, no debería estar ni un minuto más en el Real Madrid. Bueno, hay gente que también es un poco especial, macho. No se desconocen las cifras y condiciones del acuerdo. Nada más que el club no las puede poner. Pero un Mario Cortegana te las está poniendo muy claras. Otra cosa es que la gente no se quiera enterar. Sí, yo no puedo quitármelo, Guti, lo siento. Ojalá. Diste más, pero no vengo a discutir, sino a disfrutar. Bueno, Cristian, efectivamente venimos a disfrutar. Y yo siempre os he dicho que este es un canal de análisis, de actualidad y de valorar cositas de nuestro equipito. Equipazo, equipo de corazón, Real Madrid. Tanto del femenino, del básquet, de la cantera, de todo. Es lo que es esto. Buenas. Bueno, la polera un poquito de rollo de playa, ¿no? ¿Podría ser posible un directo con Juanma Rodríguez? No es fácil eso. No es fácil. Pero vamos, que va a haber cositas. Sí, pero el 9 se lo han quitado de Pay en el Barcelona, que yo, el Madrid en eso, no sé cómo va a actuar, ¿eh? Bueno. Pues chicos, ha estado muy bien el directo de hoy, que además sabemos que los viernes están Iñaki Angulo y sus chicos, Cortegana, Honrubia, De Grado, y os habéis pasado un muy buen rato por aquí. Así que muchísimas gracias por haberos pasado por el canal. Vais a tener postpartido, ¿vale? Análisis de lo que da de sí el primer partido de pretemporada del Real Madrid FEM frente a los Asuna a las 8:30. Y aquí os contaré mis sensaciones del primer partido del equipo. Mañana volvemos con más contenido, ¿de acuerdo? Vamos a hacer cositas en el canal, colaboraciones, ¿vale? Vamos a tener la semana próxima colaboraciones. Ya os... Seguirme en Twitter, ¿vale? En Twitter, Madridismo al Día, Twitter, ¿vale? Seguirme ahí porque... ahí os comunico las cosas, ¿vale? Para que estéis atentos, ¿vale? Ahí os lo dejo, por si me queréis seguir, ¿de acuerdo? Así que nada, chicos, muchas gracias a todos y nos vemos en un próximo directo.